de nuestro B-Learning. Ok, listo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a trabajar las temáticas relacionadas con la tarea número 2, que es de trigonometría. Voy a ampliar acá un segundo la pantalla. ¿Sí se sigue viendo la pantalla sin ningún problema? Sí, señora. Perfecto. Listo, perfecto. Sí, señora. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias entonces. Entonces, para iniciar este B-Learning del día de hoy, pues tiene, por supuesto, como objetivo general, pues fortalecer todas las temáticas relacionadas con la tarea número 2 y que están relacionadas con la solución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos, con la ayuda, pues, por supuesto, de recursos tecnológicos. Y dentro de los objetivos específicos, tenemos pues que vamos a aprender a identificar triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. También vamos a aplicar las técnicas para solucionar triángulos rectángulos utilizando las relaciones trigonométricas básicas, y también vamos a aplicar las técnicas para solucionar triángulos oblicuángulos, que son utilizando las técnicas de la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, ya para que tengan como en cuenta cuál es el contenido de nuestro B-Learning, pues nos vamos a dividir en tres partes: una de generalidades de los triángulos, otra que se va a enfocar a la solución de triángulos rectángulos, y por último, la solución de triángulos oblicuángulos, como ya lo dije anteriormente, el primero con relaciones trigonométricas básicas y con teorema de Pitágoras, y el segundo, el de oblicuángulos, ya vamos a utilizar la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, pues, para iniciar con las generalidades de lo que son los triángulos, pues, este tipo de figuras geométricas hacen parte de nuestra vida, ¿sí? Las podemos ver y los tenemos en nuestro entorno muy fácilmente, tanto en instrumentos musicales, en comidas, incluso en objetos domésticos, no sé, en edificios. Todos tienen como este tipo de figura geométrica, y pues el análisis y el estudio de este tipo de estructuras, pues nos ha permitido también ahondar en las temáticas y en el conocimiento de las ciencias físicas, de las matemáticas, de las ingenierías, de la astronomía, de la geometría, bueno, entre otras ciencias que nos permiten pues precisamente el estudio de este tipo de figuras geométricas. Además, pues para tener en cuenta, por supuesto, las características que tienen los triángulos en general, pues lo básico es que pues estos tienen tres lados rectos, ¿sí? Todos tienen tres lados rectos y tienen unos puntos comunes que denominamos vértices, que podríamos decirlo de alguna manera como las esquinas del triángulo, e internos de esas vértices podemos encontrar los ángulos, como está aquí marcado en esta figura. Y algo importante para tener en cuenta es que todos los triángulos, todos los ángulos que tienen los triángulos van a dar siempre una suma de 180 grados, independientemente del tipo de triángulo que estemos trabajando. Ellos van a tener sus ángulos, cada uno es... Señor. Doctora, qué pena. Es que solamente estamos viendo la primera diapositiva, no se ha corrido de allí. ¿No ha avanzado? Ay, yo ya he pasado dos. Vale, listo, ya he pasado varios, de hecho. Un segundo. Vuelvo, entonces voy a compartir toda la pantalla. Démosle aquí, toda la pantalla. Listo. Sí, ya había pasado algunas. ¿Allí ya están viendo toda la pantalla? Vale, perfecto, gracias. Sí, señora. Entonces, bueno, como les decía, perfecto, muchas gracias. Como les decía, entonces, pues los triángulos tienen tres lados rectos, sus esquinas se les denomina vértices, e internamente de esos vértices o esquinas están los que denominamos ángulos. Y lo que les estaba comentando es que internamente estos tres ángulos que tienen los triángulos van a sumar siempre 180 grados, ¿sí? Esa es como una regla general para que ustedes tengan en cuenta, y esto es independientemente del tipo de triángulo que estemos estudiando, ¿sí?
Entonces aquí pues ya se ve un poco más ejemplificado. Entonces siempre la suma de, en este caso, el ángulo A con el ángulo B y con el ángulo C van a dar 180 grados. Eso es como por regla general. Y es importante que lo tengan en cuenta porque pues conociendo esta, pues como esta regla general, es mucho más fácil dar solución también a los ejercicios pues que nos planteen las actividades de la universidad y en general cualquier actividad que involucre la temática de triángulos y de resolución de triángulos. Dentro de la clasificación de los triángulos, pues encontramos dos tipos de clasificaciones y la primera es según los lados que tengan y la segunda según los ángulos que ellos tengan. Entonces, si tenemos un triángulo que tiene sus tres lados iguales, es decir, tienen la misma longitud, estos se van a denominar un triángulo equilátero. Si tenemos, por el contrario, un triángulo donde dos de sus lados presentan la misma medida, es decir, son de igual distancia, de igual magnitud, a este se le llama isósceles. Y si en el caso, también está el caso en que ninguno de los tres lados tengan la misma medida, a este se le llama triángulo escaleno. En el caso de nuestra tarea número 2 de trigonometría, nos vamos más a enfocar en la clasificación de triángulos según sus ángulos y no según sus lados, ¿sí? Vamos a estudiar es según los ángulos que tengan. Entonces, para esta clasificación, pues encontramos tres tipos también. Bueno, digamos que son dos generales y dentro de uno de ellos hay dos tipos. El primero es el ángulo recto, creo que es el más sencillo de identificar, y es aquel que en una de sus esquinas se forma un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Digamos, la forma más fácil de tenerlo en cuenta es porque pues forman como una especie de L, entonces es muy sencillo de identificar. Y ese se le denomina triángulo rectángulo. En la otra clasificación están los triángulos oblicuángulos, que se dividen en acutángulo y obtusángulo, perdón. Entonces, aquí en este caso, este también es bastante sencillo de identificar y sabemos que va a ser un triángulo, perdón, de tipo actuángulo, es porque va a tener tres ángulos agudos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los ángulos van a ser de menor numeración de 90 grados, ¿sí? Van a ser más pequeños de un ángulo recto de 90 grados. Y en el caso de el triángulo obtusángulo, tenemos que va a tener, ¿dónde está el mouse? Va a tener un ángulo obtuso. Y un ángulo obtuso básicamente es un ángulo que es mucho más grande de 90 grados. ¿Sí? Como se dan cuenta aquí, esta imagen, aquí aproximadamente debe estar sobre los 120 grados aproximadamente, ¿no? Dando un valor así como al ojo. Entonces, vuelvo y digo, en esta tarea número 2 de trigonometría, vamos a enfocarnos en la clasificación de triángulos según sus ángulos. Vamos a ver los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. ¿Hasta el momento hay alguna duda que tengan? No, señora, por el momento no. Ok, no sé si en el chat de pronto hay alguna pregunta. Para yo pasarme un segundo por acá, perdón. Todo claro, perfecto. ¿Dónde está el chat? Acá. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar con la presentación. Ahora, hay obviamente unos métodos para resolver los triángulos, pues según sea el tipo que estemos estudiando. Y como ya lo mencioné, que vamos a trabajar en esta tarea y en este e-learning, los triángulos de acuerdo a los ángulos, ¿sí? Es decir, rectángulos, oblicuángulos, entonces vamos a encontrar dos tipos de resolución de triángulos, y pues a estos les aplican diferentes tipos de reglas, de leyes y de relaciones, que pues vamos a ver a continuación. En el caso de los triángulos rectángulos, tenemos dos opciones. Tenemos la opción del teorema de Pitágoras y la opción de las razones trigonométricas. Y ahorita más adelante ya vamos a enfatizar un poco más en estos conceptos. Y en el caso de los triángulos oblicuángulos, tenemos la ley de seno y la ley del coseno. Entonces, pues vamos a dar inicio,
con la ya solución de los triángulos rectángulos, y nos vamos a enfocar ahora en el tema de las relaciones trigonométricas. Pero antes de entrar en ello, como ya les había mencionado previamente, un triángulo rectángulo pues es importante y pues es fácil de identificar, como ya les dije, porque uno de sus ángulos forma un ángulo recto que tiene 90 grados, siempre va a medir 90 grados, que es este de aquí que se ve y que está como en colorcito rojo, ¿sí? Y otra cosa importante para tener en cuenta y para saber identificar en los triángulos es que para poder identificar cuál va a ser, digamos, en este caso la hipotenusa, pues siempre va a ser aquella que se encuentre como al frente de este ángulo recto. Entonces, si se dan cuenta, el ángulo recto lo tenemos en esta esquina inferior y en al frente, esta línea, además que es la línea más grande, es el lado más largo, va a ser la hipotenusa. Y pues ya los lados restantes son los catetos 1 y 2, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahí ya no importa como tal las medidas en este caso específico, porque pues no vamos a tener en cuenta la medición del ángulo. Entonces, para poder resolver un triángulo o rectángulo a través del teorema de Pitágoras, bueno, primero, perdón, me voy a las relaciones trigonométricas. Para poder resolver entonces triángulos rectángulos con relaciones trigonométricas, pues hay que saber que una relación trigonométrica básicamente es como la división, el cociente de un par de los lados del triángulo, y pues teniendo en cuenta también el ángulo de 90 grados. Entonces aquí en este caso es sencillo, tenemos unas relaciones trigonométricas, tenemos 6 en total, el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, pero entonces en este caso solamente vamos a analizar el seno, el coseno y el tangente. Para esto, simplemente creo que una forma muy sencilla de recordar y de poder aplicar fácilmente las relaciones trigonométricas es a través de una relación una sigla llamada SOHCAHTOA. Si esta sigla lo que nos permite es poder identificar fácilmente qué relación trigonométrica vamos a aplicar en el triángulo que sea que se nos indique, y pues esto se hace gracias a pues como ya lo dije, a cada uno de sus lados, pues dependiendo de los lados que tengan estos. Entonces, digamos, si vamos a trabajar con el seno, debemos saber que vamos a trabajar con el cateto opuesto y con la hipotenusa. Si vamos a trabajar con el coseno, trabajamos con el cateto adyacente y trabajamos con la hipotenusa. Y si trabajamos con el tangente, se van a analizar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, para poder determinar ya en un triángulo rectángulo y poder saber cuál de estas relaciones trigonométricas nos va a servir, pues debemos tener en cuenta que nos pide el ejercicio. Generalmente el ejercicio viene acompañado de un valor de un ángulo, ¿sí? Es decir, nos va a decir el ejercicio, no sé, tenemos un ángulo con 25 grados en una de sus vértices, entonces ya teniendo en cuenta en qué parte está situado ese ángulo, pues asimismo vamos a saber la relación trigonométrica que vamos a usar. Por ejemplo, si ese ángulo, independientemente del valor, estuviera aquí, en esta zona del beta, aquí ya tendríamos en cuenta, lo primero es saber ubicar los catetos. Entonces, lo primero aquí en este caso es que si tenemos el ángulo de, por ejemplo, de 25 grados, como lo mencioné, en este extremo, en el ángulo beta, aquel lado más cercano al ángulo va a ser el cateto adyacente, es decir, esta zona de aquí denominada como CX sería el cateto adyacente. Está contiguo a la hipotenusa, y aquel cateto o aquel lado que esté más al extremo o al lado opuesto del ángulo beta, pues va a ser el cateto opuesto. Entonces, en ese caso es como la forma de tener en cuenta cuál va a ser esa relación trigonométrica que vamos a tener, obviamente teniendo en cuenta dónde se sitúa el ángulo que vamos a analizar. Si el ángulo, en este caso, si el ángulo estuviese situado en el extremo superior, que está el ángulo alfa, pues entonces la relación es diferente,
porque ya en este caso sería como el lado más cercano a ese ángulo, es este de aquí, entonces el cateto adyacente sería el CY, y el cateto opuesto sería CX, que es el que está más alejado del ángulo en mención. No sé si tengan alguna duda de esta partecita. Doctora, qué pena contigo. Es que los compañeros en el chat hace un momentico reportaron que tenían dudas, más o menos como a las 6:15, que inició la explicación. Entonces, no sé si puedes explicar nuevamente. Sí, pero entonces, ¿dudas en qué parte exactamente? No. A ver, yo reviso un momento el chat, qué pena. ¿En qué parte tenemos dudas? Pues para, según eso, saber en qué, a qué parte exactamente devolverme. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, sí. Disculpa, qué pena contigo. Es que yo acabé de entrar a la reunión. Pues si podrías de pronto explicar de nuevo, sería bueno, ¿vale? Ok, bueno, voy a devolverme de una manera pues rápida al tema de lo que estamos, o sea, voy a devolverme a la parte de la solución de los triángulos rectángulos y bueno, ya después sí nos vamos a los triángulos oblicuángulos. Entonces lo que yo estaba mencionándoles es que, bueno, primero me voy a volver un segundo a la clasificación. En esta tarea número 2, pues vamos a analizar y vamos a tener la clasificación de triángulos según sus ángulos, ¿sí? Según los ángulos que estemos analizando. Entonces les comentaba que hay dos clasificaciones generales. Hay una de triángulos rectángulos y otra de triángulos oblicuángulos, que es importante tener en cuenta acá. En los triángulos rectángulos es fácil de identificar, es porque formamos o podemos encontrar un ángulo de 90 grados, es decir, como una especie de L, ¿sí? Que nos forma un ángulo recto de 90 grados. En el caso ya de los triángulos oblicuángulos, lo dividimos en dos secciones, en dos clasificaciones, perdón, más bien. Uno que es el triángulo acutángulo y otra que es el triángulo obtusángulo. El acutángulo se identifica porque tiene 3 ángulos agudos. ¿Qué quiere decir esto? Que esos ángulos agudos tienen un valor menor a 90 grados, ¿sí? Son más pequeños de 90 grados. Y por el contrario, el triángulo obtusángulo tiene un lado obtuso, es decir, hay un lado que es mucho mayor a 90 grados, como se puede ver aquí en esta imagen. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, va a ser como la resolución, cómo vamos a dar solución a problemas que involucren triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos, teniendo en cuenta estas dos clasificaciones y sabiendo que se pueden estudiar de dos maneras. En los triángulos rectángulos vamos a ver el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas o relaciones trigonométricas también se le pueden llamar. Y en el oblicuángulo vamos a ver la ley del seno y la ley del coseno. Eso es los conceptos que vamos a tener en cuenta y pues vamos a verlos en unos ejercicios. Entonces inicié con los triángulos rectángulos, con las relaciones trigonométricas específicamente, y les estaba mencionando que las relaciones trigonométricas, pues en total son 6, pero las que vamos a analizar y trabajar son solamente las 3 primeras, la de seno, coseno y la de tangente. Entonces, aquí les estaba tratando de explicar cómo identificar, dependiendo de lo que nos pida el ejercicio, cómo identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces, les decía, si por ejemplo el ejercicio nos dice que el ángulo está aquí en esta zona, es decir, que es el ángulo beta el que vamos a analizar, entonces la forma más fácil de definir cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto es viendo primero dónde está ubicado este ángulo. Entonces, como ya vemos, es este beta. Vamos a analizar, digamos, este beta. ¿A qué lado del ángulo que esté más cercano? Ese va a ser el cateto adyacente. Digamos, aquí obviamente tenemos dos lados, ¿no? Está este de CX y está el de la H. Entonces, el de la H, pues no lo vamos a tener en cuenta porque esa es la hipotenusa, es el lado más largo del triángulo, entonces, pues ese no es un cateto. Y ahí ya nos queda entonces el CX, que significa que al estar más cercano al ángulo, en este caso al ángulo beta,
Este es el cateto adyacente. Y por el contrario, aquel lado que esté más lejano al ángulo que estemos analizando, en este caso el CY, el lado CY, ese va a ser el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, siempre que vayamos a determinar cuál es el cateto adyacente u opuesto, vamos a tener en cuenta dónde está ubicado el ángulo que nos pide el ejercicio. Ahora, si digamos, vamos a analizar el ángulo alfa, ¿sí? Entonces aquí también ya cambia un poco la relación. El ángulo alfa en este caso está en este vértice que comprende el lado CY y el lado H. Ya sabemos que H en este caso lo descartamos porque es la hipotenusa, entonces nos queda el lado CY. El lado CY, al estar más cercano al ángulo alfa, es el cateto adyacente. Y el lado que esté más alejado del ángulo alfa, en este caso, pues en este es el CX y ese sería el cateto opuesto. No sé si tienen alguna duda sobre esta parte. Por ahora, todo bien, profe. Muchas gracias. Ok, vale, sí, señor. Me voy a ir un momentico al chat para revisar. De pronto, aquí, bueno, me decían que el cateto adyacente, ahí ya quedó claro la explicación que volví a dar sobre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Para quien escribió en el chat, para Yolet que escribió en el chat. Listo, perfecto. Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar. Me devuelvo acá las diapositivas. Ahora, vamos a ya empezar a trabajar las relaciones trigonométricas. Claro está que aquí me faltó. Permítanme un segundo, dejo un momentico de compartir pantalla ¿para qué? Para copiar unas, aquí donde puedo dejar de compartir pantalla. Creo que aquí me sale la imagen, ¿verdad? Es que quiero pegarles aquí una información que me parece importante pues para que tengan en cuenta de las relaciones trigonométricas. Ahí ya dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, señora, no se ve pantalla. Listo, perfecto. Entonces, deme un minutico, ya pego aquí una imagen que tengo para el tema de las relaciones trigonométricas que lo vamos a necesitar en este momento. Entonces, un momentico. Acá. Listo. Listo, por aquí. Me faltan cosas, ya. Listo. Y este lo pongo acá. Bien. Entonces vamos a continuar. Ya vuelvo a presentar. A guardar. Listo. Voy a compartir toda la pantalla nuevamente. Entonces, ¿me confirman si ya están viendo toda mi pantalla otra vez? Sí, señora. Sí, señora. Listo, gracias. Acá, sí, es que no había pegado la información de las relaciones trigonométricas, entonces posiblemente así se perdían con la información. Entonces, como les decía, hay 6 relaciones o razones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, pero vamos simplemente a enfocarnos en las básicas, que son las 3 primeras, seno, coseno y tangente. Yo igual aquí las escribí todas para que las tuvieran en cuenta. Estas relaciones trigonométricas se van a aplicar dependiendo qué nos está solicitando el ejercicio, qué datos nos da el ejercicio. Entonces, tenemos la primera relación trigonométrica, perdón, que es la del seno. Entonces, la del seno del ángulo va a tener en cuenta ese cociente entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a tener en cuenta la relación o el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente va a tener en cuenta la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En el caso, bueno, aquí yo vuelvo y digo, puse todas las relaciones trigonométricas
pero solo nos vamos a enfocar en estas tres. Yo puse estas otras adicionales, o pues las complementarias, es simplemente para que tengan en cuenta que las unas son inversas a las otras. Entonces, digamos, en el caso de la cosecante, es opuesta a la seno, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. En el caso de la secante es la opuesta al coseno, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y en el caso de la cotangente, es la opuesta a la tangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pero entonces, antes les estaba diciendo que hay una sigla, y esa sí la pegué en la siguiente diapositiva, que es la de SOHCAHTOA, que está aquí grandecita en esta imagen superior. Entonces, esa es como la forma más fácil de identificar las relaciones o razones trigonométricas. Entonces, tengan en cuenta aquí que la letra más grandota, la S, la C y la T, pues corresponden al seno, al coseno y al tangente, pues que ya vimos en la diapositiva inmediatamente anterior. Y pues se le llama SOHCAHTOA porque pues digamos que es la forma más fácil de resumirla. Entonces, en las dos primeras razones trigonométricas, el SOHCA, por decirlo de alguna manera, sabemos que vamos a analizar el cateto opuesto sobre la hipotenusa para la relación del seno, y para la relación del coseno, pues estamos analizando el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y ya para finalizar con la sigla del SOHCAHTOA, pues ya sabemos que es la relación de tangente, en donde se analiza el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, es como la forma, como el tip más fácil para tener en cuenta cuando vayamos a aplicar las relaciones o razones trigonométricas. Entonces, bueno, digamos en esta parte como de conceptual, ¿hay alguna duda? Sino para ya iniciar con los ejercicios ya como de aplicación, por decirlo de alguna manera. No, señora. Listo, listo. ¿Alguien más de pronto? No sé si en el chat hayan alguna pregunta. Vamos a pasar un momentico. ¿Todo claro? Sí, la clase queda grabada. Ya está siendo grabada, por supuesto. Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a ver entonces el primer ejemplo, que dice: el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados, ¿sí? Es decir, también se le llama como ángulo, perdón un segundo, el ángulo, bueno, vamos a analizar este ángulo de elevación, ya se me estaba yendo el nombre, el ángulo de elevación, que va a ser de 40 grados. Y nos dice que tenemos otra medida, es que el árbol mide 15 metros de altura. Entonces tenemos la medida de uno de los lados, que es 15 metros, y tenemos un ángulo de ascenso de 40 grados. ¿Qué nos pide el ejercicio? Pues calcular la longitud de la sombra. Digamos que más que la longitud de la sombra, pues es esta zona, sí, es saber la distancia del otro lado. Pero no les he puesto el nombre porque pues quiero que en esto sí me colaboren ustedes. De acuerdo con la imagen que está aquí planteada, sabemos que el árbol, bueno, el árbol, digamos, sería uno de los lados del triángulo. Si aquí se forma uno de los lados, ese mide 15 metros, y tenemos un ángulo de 40 grados. Partiendo de eso, de que el ángulo mide 40 grados y que está ubicado en esta zona, ¿quién me puede decir si estos 15 metros, qué lado del triángulo es, qué cateto es, o si es la hipotenusa? No sé, cuéntenme. Es opuesto. Es el cateto opuesto, profe. Opuesto. Opuesto. Sí, Opuesto, señores, sí, señores. Opuesto, Perfecto, es el profe. cateto opuesto. Opuesto. Perfecto. Muy bien. Entonces, el árbol o el lado del árbol nos determina el cateto opuesto. El lado más cercano al ángulo, pues, que sería lo que aquí denominan sombra del árbol, ese sería el cateto adyacente, y por supuesto, ya el lado que nos queda restante va a ser la hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como nos está pidiendo la longitud de la sombra, en este caso, ya como ustedes mencionaron, si la altura del árbol es el cateto opuesto, la sombra va a ser el cateto adyacente. Entonces vamos a determinar la longitud que tiene ese cateto adyacente, partiendo del valor del cateto opuesto,
y partiendo de los grados que nos dan en este caso. Entonces, bueno, aquí digamos que ya el ejercicio ya está planteado todo, absolutamente todo, simplemente leerlo, pero acá simplemente teniendo en cuenta que tenemos el valor del cateto opuesto y tenemos el ángulo y teniendo en cuenta las relaciones trigonométricas que tengo acá arribita, y pues yo sé que ya el ejemplo aquí está todo expuesto, pero más allá de eso es hacer el análisis, ¿no? Si usáramos, por ejemplo, la razón trigonométrica de seno, ¿qué tan viable sería sabiendo que la relación de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa? ¿Nos serviría o no nos serviría? Sí, sí nos serviría. No, ¿Por porque qué sí nos serviría o por qué no nos serviría? no sirve porque no conocemos el valor de la hipotenusa. Exactamente, sí, esa sería la única razón por la cual no sirva esta relación, ¿sí? De lo contrario, sí nos serviría, pero como no tenemos el valor de la hipotenusa, entonces nos tenemos que ir a la única relación que tiene otro cateto opuesto, que sería la del tangente. Entonces, teniendo el valor del ángulo, que sería utilizándolo aquí, tangente del ángulo de 40, y utilizando el valor del cateto opuesto, que serían 15 metros, ya lo único que tenemos que hacer es despejar el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, ¿qué es cómo se plantea en esta forma? Entonces, si lo escribimos tal cual como lo tenemos con los datos, estaría de esta manera. Tangente de 40 grados es igual a 15 metros, que es el valor del cateto opuesto, sobre la X, que sería el valor del cateto que vamos a averiguar. Pero pues como precisamente lo que vamos a analizar es esa X, pues tenemos que despejarla de la fórmula y como está dividiendo, va a pasar al lado contrario de la igualdad a multiplicar y nos va a quedar de la forma en la que ya está dispuesta aquí. Entonces, X o el cateto adyacente va a ser igual a la tangente de 40 grados e igual a 15 metros. Entonces, simplemente pues vamos a despejar la X para que nos quede solita y vamos a poner este tangente, como está multiplicando a la X, va a pasar al lado contrario a dividir. Entonces ya simplemente aquí va a ser lo único que se tiene que realizar es la operación matemática. Y sí es importante que cuando hagan esa operación matemática en sus calculadoras, la tengan en modo de gradianes, pues porque para que poder analizar el tema, para poder trabajar con grados se necesita ese modo, porque si lo ponen en radianes nos pueden dar valores diferentes. Entonces ya simplemente dividimos 15 con el tangente de 40, o pues si quieren primero sacarle el tangente a 40, pues van a saber que es 0,83 y ya simplemente hacen la división de 15 sobre 0,83 o de 15 sobre tangente sobre 40, y esto nos da un valor de 17,8 metros, que sería el valor del cateto adyacente, o como dice el ejercicio, poniéndolo en términos del ejercicio, 17,8 metros sería la longitud que mide la sombra del árbol. Hasta ¿sí? donde da. Exactamente. Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a este primer ejemplo de relaciones o razones trigonométricas? Pues yo tengo solo una duda, pero no es con respecto al ejercicio, sino a la calculadora, para poner la calculadora para que pueda hacerlo con grados. Ok, en la calculadora en la parte superior derecha, al lado del botoncito de encendido, bueno, digamos que también va a depender de las calculadoras, pero al lado del botón de encendido hay un botón que se llama Mode, se escribe Mode, entonces uno le da clic, por decirlo de alguna manera, hasta que allí le salgan una opción que diga de eje, o sea, así como está planteada aquí en esta parte de la diapositiva, de eje es lo que va a salir. Y una vez salga ese letrerito, esa sigla va a salir con un número. Entonces, lo que tenemos que hacer es marcar el número correspondiente, sea 1 o 2, dependiendo de la calculadora, y ya ahí la calculadora nos queda automáticamente en este modo. Profe, disculpe, ¿se puede volver a la diapositiva anterior para ver las relaciones nuevamente? Sí, por supuesto. Ya me devuelvo, sí, señor. Señor, hay Listo, otra acá está. calculadora que dice modo grado, o sea, GRA. O sea, ese también sería.
En profe. este caso no vamos a trabajar el de grados específicamente, sino el de gradianes, porque la relación que nos da la calculadora con el de grados puede variarnos los resultados también. Entonces, por eso lo que se recomienda es trabajar con de gradianes o de eje. Vale. Listo, profe, puede avanzar. Vale, listo, gracias. Entonces vamos a ir a otro ejemplo, que también ya lo tengo acá resuelto y es muy similar. Simplemente es tener en cuenta lo mismo. Entonces, acá que nos dice el ejercicio, que una rampa de patineta mide 7 pies de largo, teniendo en cuenta el extremo del suelo, y otro lado que mide 2 pies de altura, es decir, tenemos un valor de 7 pies, otro de 2 pies. ¿Qué nos dice aquí? Que calculemos el ángulo de elevación de dicha rampa. Entonces, aquí en este caso está representado como beta ese ángulo. Y pues la pregunta que hice con el ejercicio anterior, ¿cuál en este caso sería el cateto opuesto, el cateto adyacente? ¿Cuál, perdón? El opuesto es el de los 2 pies. Exacto. O sea, ahí se utiliza El opuesto. Lo opuesto al de 2 pies, sí. Sí, porque es el que Listo. determina la altura. Y la hipotenusa es de 7 pies. Listo, perfecto, sí, exacto. Entonces, siempre acuérdense que para poder determinar cuál es el opuesto, el adyacente o la hipotenusa, vamos a tener en cuenta dónde se encuentra ubicado el ángulo. Entonces, si acá en este caso el ángulo está en este extremo, este ángulo de elevación, que es el ángulo beta, y lo que nos dice es, bueno, perdón, el ángulo beta está aquí ubicado, entonces sabemos que aquel que esté más pegadito al mismo, o sea, sería este de aquí abajito, es el cateto adyacente. No tomamos la otra medida porque ustedes ya saben que el lado más largo es la hipotenusa. Independientemente de la inclinación que tenga, el lado más largo es la hipotenusa. Y como ya ustedes también lo mencionaron, el lado opuesto o el lado más extremo, más bien por decirlo de alguna manera, es el cateto opuesto, que en este caso serían los 2 pies. Entonces la forma aquí en este caso, y volviendo a la sigla de SOHCAHTOA, y bueno, yo sé que ya está aquí resuelto, pero si tenemos la hipotenusa y si tenemos el cateto opuesto, pues sabemos que la relación trigonométrica que nos va a servir en este caso, pues va a ser la primera, la de la S, la del seno, que analiza precisamente o hace el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Perdón. Entonces, como ya se plantea aquí, digamos que aquí ya yo pongo automáticamente los valores de dicho, pues que nos da el ejercicio. Entonces, cateto opuesto, ya ustedes lo mencionaron, serían los 2 pies, FT, pues porque está en inglés, fit, y dividido en 7 y ya. Entonces, pero como lo que necesitamos averiguar es el ángulo, es decir, aquí la X, o también lo pude haber puesto como el beta, lo que necesitamos identificar es esa X o esa beta, entonces necesitamos hacer un procedimiento adicional que consiste en lo siguiente. Como tenemos este seno aquí a este lado de la igualdad y necesitamos despejar la X o el beta, lo que tenemos que hacer es agregar el inverso, la operación inversa al seno, que se puede llamar de dos formas. Se puede llamar tanto seno a la -1, como ya lo planteé yo aquí, o se puede llamar arcoseno. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es correcta. ¿Sí? Es importante simplemente que tengan en cuenta que es la operación inversa a la que estamos utilizando. Entonces, esa operación inversa de seno a la -1 o de arcoseno, cualquiera de las dos, se debe poner a ambos lados de la igualdad. Se pone a este lado, pues precisamente para poder cancelarla y poder despejar la X que nos quede solita. Y al otro, bueno, aquí esta X de aquí me sobró. Y al otro lado también se ponen, pues, y ahí ya se hace la operación respectiva. Entonces, al cancelar, ¿dónde está el mouse? Al cancelar estas dos operaciones inversas, pues ya nos queda una X despejada solita, que ya es precisamente lo que necesitamos, el ángulo que vamos a descifrar. Y simplemente ya hacemos la operación de una vez en la calculadora, y pues para poder poner en la calculadora
esta operación inversa de seno a la menos 1, todas las calculadoras vienen con seno. Entonces, lo que tenemos, seno, coseno y tangente. Para poder hallar esa operación inversa, vamos a utilizar la tecla Shift, le damos en la tecla luego seno, y ahí ya en la pantallita de la calculadora nos va a salir seno a la menos 1, y ponemos el resto de la operación, que en este caso sería 2 dividido 7. Y pues, si están trabajando a la par conmigo en la calculadora, van a darse cuenta que el valor que obtienen es de 16, bueno, con solo un decimal, ¿no? De 16,6 grados. Entonces, en este caso, ya para dar respuesta a ese ángulo, o bueno, esa pregunta del ángulo, del ejercicio, perdón, entonces podríamos decir que el ángulo de elevación que tiene la rampa de la patineta es de 16,6 grados. ¿Tienen alguna inquietud, pregunta hasta aquí? Señor, ese no es como la propiedad uniforme que se agrega de ambos lados seno a la menos 1. No te entendí bien, ¿me repites, por favor? Si ese es como la propiedad uniforme que se agrega de ambos lados seno a la menos 1, ¿cierto? Sí, se utiliza precisamente para poder cancelar la operación, digamos, la operación inicial tiene el seno de X, pero como necesitamos es la X solita, entonces optamos por poner la operación inversa. Con eso cancelamos las dos operaciones o los dos términos que son inversos y despejamos la X para poder hacer la operación normalmente. Bueno, un momentico el chat. O sea, como quien dice, se separa seno del símbolo. Sí, exactamente, es separar, es poder cancelar exactamente esa relación del seno para despejar la X o despejar el valor del ángulo, en este caso, que necesitamos, ¿sí? Funciona exactamente igual de la misma manera. Entonces, si fuese con el caso de tangente, porque tuviésemos, no sé, el cateto opuesto con el cateto adyacente, pues se hace lo mismo, solamente se pone tangente a la menos 1 por tangente, o sea, ahí se van los dos valores y ya nos queda despejada la X que estamos queriendo averiguar. ¿Listo? ¿Alguna duda o podemos continuar? Listo, profe. Gracias. Vale, listo. Entonces ya vamos a pasar a la parte de la solución de triángulos oblicuángulos. Sí, entonces vamos a trabajar unos conceptos, eso lo vamos a trabajar en un OVA que tenemos aquí planteados. Un segundo, me salgo de aquí. Voy a copiar este link y vamos aquí a la página, al Google. ¿Siguen viendo mi pantalla? Primero que todo. Sí, señora. Sí, señora. Listo, vale. Gracias. Segundo que cargue, por favor. Listo, acá ya cargó. Entonces vamos a ver este OVA. Sí, voy a ampliarlo mejor. Para verlo mejor. Entonces este OVA, este objeto virtual de aprendizaje, pues digamos que da los conceptos generales, da algunos ejercicios y también da como una especie de actividad de medio evaluativa, es que la vamos a trabajar aquí en conjunto, sobre la solución de triángulos oblicuángulos. Entonces vamos a darle inicio a esta. Sí, vamos a ir una cosa por cosa, vamos a ir analizando, vamos, como le digo, la presentación, que cuenta, pues, por supuesto, con los conceptos generales, las dos leyes que se van a aplicar en la solución de triángulos oblicuángulos y los ejemplos que vamos a trabajar. Y bueno, en la parte de autoevaluación, realmente es una actividad que vamos a hacer en conjunto para poder dar solución a algunos ejemplos que nos plantea este OVA, ¿listo? Entonces, pues voy a leer esta parte inicial así muy textualmente, pues a través de este recurso lo que se busca es desarrollar
las competencias que les permitan a ustedes poder utilizar y apropiarse de dos conceptos nuevos, que son la ley de seno y la ley del coseno, y que se utilizan para resolver problemas que incluyan el uso de triángulos oblicuángulos. Dentro de los objetivos, vamos a identificar las situaciones donde se aplique la ley del seno y la ley del coseno, y también vamos a aplicar pues se busca aplicar de manera correcta estas dos leyes en ejercicios o situaciones problema. Entonces, vamos a ir con conceptos previos, simplemente como para hacer también una especie de recorderis. ¿Qué es un ángulo? Por supuesto, pues quizás debimos mencionar esto al comienzo, pues es como esa abertura que hay entre dos lados de los dos lados que tiene el triángulo, y pues se unen en un punto común. Esto sí lo sabemos, que se llama vértice o una esquina, por decirlo de alguna manera, de una manera más fácil de entender. Un triángulo, bueno, ya vimos la definición general de que pues el triángulo que tiene tres lados pueden ser iguales, son desiguales. Esta clasificación ya la vimos en las diapositivas anteriormente. Sabemos que tiene tres vértices, aquí están explicadas con las letras A, B y C en mayúscula, y sabemos que internamente de este ángulo de este triángulo, perdón, están los ángulos, que en este caso están representadas por alfa, beta y ay, se me olvidó el nombre de esta letra griega. Bueno, están representadas por estos tres ángulos, y que sabemos que la suma de estos tres ángulos se denomina gamma. Ya me acordé el nombre de esta gamma. Se va a dar la suma de estos tres ángulos, va a dar siempre 180. Esa es como la ley general que hay que tener en cuenta. Continuemos como con los conceptos generales. Bueno, ya justamente lo que acabo de decirles, la suma de los ángulos que tiene un triángulo siempre nos va a dar 180. Por supuesto, esto en notación sexagesimal. Si lo hablamos en radianes, pues va a equivaler a un pi, ¿sí? Entonces, 180 grados o un pi, pues va a equivaler la suma de los ángulos internos de un triángulo. En este caso, digamos que pues ya lo habíamos mencionado anteriormente, que la forma de saber cuándo es un oblicuángulo va a ser dependiendo de si tiene algún lado que sea, o sea, si tiene lados agudos, se llama acutángulo porque son lados menores a 90 grados, y si tiene un lado, como el ejemplo que está aquí, si tiene un lado que tenga tenga un número mayor de 90 grados, es decir, un lado obtuso, un ángulo obtuso, pues se le llama oblicuángulo, ¿listo? Entonces, esas como las características generales de este tipo de triángulos. Y ahora sí, ya vamos a entrar a lo que son las dos leyes que se utilizan para poder explicar los triángulos oblicuángulos. Entonces, simplemente voy a leer aquí textualmente, pues para todo triángulo oblicuángulo se cumple que la razón del seno de un ángulo con su lado opuesto es igual a la razón de cualquiera de los otros ángulos con su lado opuesto. Entonces, bueno, esto suena un poco enredado, simplemente es entender la relación que hay entre cada uno de los lados que tiene el triángulo y sus respectivos ángulos. Acuérdense que estamos aquí, digamos, la letra mayúscula se identifica, bueno, la podemos notar para los ángulos, y la letra minúscula ya hace referencia al lado como tal. Es por decirlo de alguna, pues digamos que aquí no aplica tanto la parte del cateto, porque las medidas de los triángulos y de los lados son diferentes, pero entonces simplemente es tener en cuenta la relación de los ángulos y de dónde está ubicado, en qué lado del triángulo está ubicado ese ángulo, y asimismo para cada uno de los lados, ¿sí? Entonces por eso se plantean como una igualdad. Y hay dos casos en los que se puede utilizar esta ley, ¿sí? Entonces está la ley, está el caso 1, y es que nos brinden, o cuando el ejercicio nos dé el valor de uno de los lados, o que nos dé dos de sus ángulos. Entonces,
Cuando nos da uno de los lados o dos de sus ángulos, pues sabemos que debemos aplicar la ley del seno. O también cuando se conocen el valor de dos de los lados del ángulo y del triángulo y el ángulo opuesto a uno de ellos. Esa es el otro momento en el que podemos determinar que podemos utilizar la ley del seno. Entonces, para entender un poco más bueno, vamos de una vez con la explicación de la ley del coseno. Bueno, primero, ¿tienen alguna duda de esta partecita? Perdón, de la ley del seno. Antes de avanzar con el otro concepto y pues ya con los ejemplos. Tutora, no sé qué podamos hacer para pasar directamente al ejemplo. Creo que la manera más clara para entender. Sí, claro, podemos pasarlo. Entonces, recuerden, para poder aplicar la ley del seno es cuando tenemos un lado de los dos ángulos, o sea, un lado y dos ángulos, o cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a alguno de ellos. Entonces, antes de ir al concepto, como bien lo mencionaban, está este ejemplo. ¿Qué nos plantea este ejemplo? Es muy sencillo. Dice, dos puntos A y B del mismo lado de un río distan o se separan por 27 metros, ¿sí? Un punto C, ya vamos a ver el triángulo. Un punto C al otro lado del río está situado de tal manera que el ángulo mide 82 grados. Ese ángulo se va a denominar CAB. Si el ángulo ABC mide 73 grados, ¿cuál va a ser la distancia entre los puntos B y C? Entonces ya vamos a ver la solución para este ejemplo. Vuelvo y lo leo. Dos puntos A y B del mismo lado del río, que están aquí como se ven en esta imagen, están separados por 27 metros. Hay un punto C en el lado más extremo del río, por decirlo de alguna manera, y están ubicados con un ángulo de CAB de 82 grados, ¿sí? Que es el ángulo que se plantea en esta parte. Si el ángulo ABC, que es el lado que está enfrente, el ángulo, perdón, que está al frente, mide 73 grados, ¿cuál va a ser la distancia entre B y C? ¿Sí? Necesitamos averiguar cuál es la distancia entre estos dos. ¿Listo? Entonces, lo primero que podríamos tener en cuenta para poder aplicar la ley de seno, que ya sabemos que es la ley del seno, la que vamos a analizar aquí, es lo primero que yo haría es recordar la regla general de que todos los ángulos internos de un triángulo suman 180. Y ya que tenemos el valor de dos de ellos, simplemente pues hacemos la operación. Entonces, si sumamos 82 más 73, sabemos que eso nos da 155. Y pues, si lo restamos de 180, nos va a dar 25. Entonces, vamos a saber que el ángulo, en este caso gamma, está representado por la letra griega gamma, va a medir 25 grados, es decir, ahí ya tenemos el valor de cada uno de los ángulos, que es como para ir teniendo en cuenta los ángulos e ir teniendo datos ya acumulados. Ahora, ¿cuál creen que deba ser el siguiente paso a seguir? Ya teniendo un lado y los ángulos, se aplicaría la ley del seno de B y lado B igual a seno de C sobre el lado C. Listo, exactamente, sí. Pues como este es un ejemplo específicamente de la ley de seno, entonces, como decía la fórmula, que íbamos a tener en cuenta la relación entre el seno de cada uno de los ángulos sobre cada uno de sus lados, pero pues en este caso, como solamente tenemos la medición de uno de ellos, pues simplemente los valores que vamos a analizar, o bueno, vamos a empezar aplicando la ley de esta manera. Entonces, la relación inicial va a ser el lado el seno de 25 grados, los vamos a dividir en el número o en el valor, el único valor del lado que tenemos, que sería el lado C. Acuérdense que la relación siempre va a ser seno de A sobre A igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. Entonces, esas son las relaciones que vamos a tener en cuenta.
Tenemos el valor del ángulo que lo acabamos de medir, que fueron 25 grados y que de hecho ya está aquí. Entonces, el ángulo de la vértice C mide 25 grados. Entonces, seno de 25 grados lo dividimos en el lado C, que ya como nos lo dio en el ejercicio, el lado C mide 27 metros. Y esto lo igualamos a otro de los grados que tenemos, que sería en este caso 82, ¿sí? Y pues, ¿por qué 82? Porque es que lo que nos están pidiendo hallar es el lado BC. Entonces, esa es como la relación que vamos a tener en cuenta. Y pues como el BC es el que tenemos que despejar, pues entonces lo único que vamos a hacer es, al estar multiplicando, al estar dividiendo, lo vamos a pasar al lado opuesto a multiplicar. Y lo mismo vamos a hacer con el 27, como está dividiendo a este lado, lo pasamos al otro lado a multiplicar para que la ecuación nos quede de una manera lineal, ¿sí? Entonces que nos quede de la forma en como la estamos viendo aquí a continuación en esta parte del ejercicio. Entonces, ya al tener el BC a un lado de la igualdad y está acompañado del seno de 25 grados, obviamente vamos a despejar el BC para poder hallar el valor específicamente que necesitamos. Entonces, como está multiplicándolo al lado BC, que es el valor que vamos a hallar, simplemente lo que vamos a hacer es pasar al lado contrario a dividir. Ya teniendo toda la operación planteada, simplemente es empezar a hacer los cálculos. Pueden hacerlo de manera, digamos, separada, es decir, pueden buscar el seno de 82, que pues les va a dar 0,99, pueden buscar el seno de 25, que les va a dar 0,42, o simplemente lo ponen absolutamente todo en la calculadora. Obviamente, aquí yo sugiero siempre utilizar paréntesis, pues para no tener problema. Entonces yo haría, por ejemplo, 27, lo multiplico por el seno de 82, ahí eso lo pondría entre paréntesis y lo divido en el seno de 25. Eso nos va a dar un valor aproximado, dependiendo del número de decimales que ustedes vayan a tomar, puede dar 63,26, pero pues si ya lo quieren aproximar, pues ya puede dar el valor así como está aquí planteado, de 63,3 metros. Y pues ahí ya se daría solución a la pregunta de cuál es la distancia entre los puntos B y C. ¿Sí? ¿Alguna duda tienen de esta parte? Sí, tengo una duda. Sí. Mira, que donde estamos organizando la información, según el formulado del segmento BC, no sé cómo sacaste esa fórmula o si esa fórmula es la indicada para resolver el ejercicio, debido a que las que presentaste al inicio no veo que tengan la relación o en qué se relacionan con las fórmulas del inicio. Ah, ok, bueno. Si hablas de las relaciones trigonométricas del SOHCAHTOA, ya esas no se aplican en este tipo de triángulos. Acuérdense que el SOHCAHTOA, es decir, el de seno igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso ya no lo estamos manejando. Aquí eso era simplemente para triángulos rectángulos, ¿sí? Aquí ya por eso ya cambiamos de tipos de triángulos, aquí ya pasamos a los triángulos oblicuángulos y me voy a devolver un momentico aquí en estas diapositivas. Sí, no, era la de esta diapositiva. Esa. Listo, perfecto. En este caso, pues como estamos utilizando básicamente esta fórmula de aquí, solamente teniendo en cuenta dos de los datos, porque pues el ejercicio lo que nos pide es hallar el segmento B y C. Entonces, en ese caso no se tiene en cuenta el lado A. Entonces, simplemente utilizamos estas dos partecitas, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí pusimos el seno del ángulo de 25 grados, que era el ángulo de la parte superior del triángulo, sobre 27 metros. Y aquí pusimos el seno de 83 grados sobre X, que sería el lado BC que íbamos a consultar. Entonces me vuelvo a pasar aquí a las diapositivas. Aquí, listo. ¿Sí ves? Entonces esa sería como la aplicación. Entonces seno de B
sobre B y seno de C sobre C. Listo, entendido. Sí, esa era mi duda porque yo decía, bueno, si la operación tiene 3 fracciones, ¿dónde está la otra? Pero ya sabiendo que se puede, que se omite. Es por lo que es dependiendo de lo que nos pida el ejercicio, pues así mismo lo vamos a utilizar. Además, pues como las 3 son igualdades, entonces por eso no hay problema tampoco. Listo, claro y entendido. Vale, listo. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Profe, ¿O podemos? me Sí. parece que el seno de 25 es el punto C y el seno 82 el punto A. El punto C en este caso, no, mira, punto C es este de acá arribita, que fue el que hicimos inicialmente, haciendo pues lo de la ley general de que los ángulos internos de un triángulo van a medir 180. Entonces el punto C o el ángulo C o gamma en este caso sería el de 25. Y ese va a ir siempre relacionado con su extremo, con su opuesto, que en este caso sería el lado de 27 metros. No entiendo ahí cuál, o sea, por qué estás. O sea, por lo que tú ahorita mostraste la fórmula y Ajá. mencionaste que en el seno B era el ángulo 82. Creo que los nombré al revés, pero finalmente era aquí seno de 25 y en el lado C seno de 82. Exacto. Creo que los nombré al revés. Pero finalmente la relación que se hace es esa porque es la que vamos a analizar. Listo, profe. Aunque realmente si lo analizamos mejor, espérame un segundo. Ah, no, porque así es, son los lados opuestos al ángulo. Está correcto el planteamiento acá. Es tener en cuenta que el ángulo que vamos a trabajar es el que va a ser opuesto al lado que vayamos también a analizar. Entonces, como aquí el lado opuesto de BC, que es lo que nos piden, es este de aquí, sería 82. Sí, no, es correcta el planteamiento que tiene aquí el ejercicio. ¿Alguna otra duda de pronto? No sé si en el chat, voy a pasar un momentico al chat. Profe, tengo otra pregunta. Sí. ¿Se podría calcular el seno, coseno, tangente sin necesidad de calculadora o eso ya es como desconocido? No, ya eso sí, como son fórmulas ya establecidas, sí es necesario utilizar la calculadora para hallar esos valores. Listo, profe. Muchas gracias. Vale, sí, señor. El link de asistencia se va a pasar al final. ¿Listo? Entonces vamos a continuar, ya no nos falta mucho de nuestra actividad. Entonces, permítame un segundo. Bueno, vamos a pasar entonces me va a volver un segundo. Bueno, podemos ver otro ejemplo de la ley del seno. Voy a leer el ejemplo, aunque también está planteado aquí. En el siguiente triángulo de lados de 8 centímetros y de 7 centímetros, vamos a calcular el ángulo beta, sabiendo que el ángulo alfa mide 45 grados. Aquí también se aplica la ley del seno. Entonces, aquí ya está planteado de una vez el triángulo. Tenemos un lado, vuelvo y digo, de 8 centímetros, tenemos un lado de 7 centímetros y un ángulo de 45 grados. Él lo que nos pide es que hallemos el ángulo beta, que es el ángulo opuesto a ese. Entonces, simplemente lo que se sugiere en este caso, aquí ya no vamos a hacer suma de ángulos porque pues no tenemos los datos de 2 ángulos, sino solamente uno. Entonces, no podemos calcularlo y tampoco podemos decir, como con el anterior tipo de triángulos, que había uno de 90 grados, entonces era más fácil, tampoco se puede hacer porque no están especificados acá. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es primero
hacer una organización de los datos y vuelvo y digo, siempre teniendo en cuenta el lado que se vaya a analizar, el ángulo va a ser, se va a ubicar en el lado como opuesto. Entonces, si vamos a analizar el lado A, que mide 8 centímetros, pues el ángulo que se encuentra opuesto a este es el de 45. Si vamos a analizar el lado 7, el ángulo opuesto es el de beta y que es el que precisamente vamos a calcular. Entonces, como ya sabemos, vamos a utilizar la ley de seno, que pues ya digamos que ya lo hemos mencionado, que es seno de A y sobre A igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. Entonces, en este caso, simplemente, pues, vamos a tener en cuenta solamente seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a empezar a reemplazar en esa fórmula general los valores que ya tenemos, así como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a básicamente a poner como el seno de este ladito, seno de B, por decirlo de alguna manera, es el ángulo que no tenemos, entonces pues ahí va a quedar, digamos, la X en algún punto, pues simplemente lo dejamos como ángulo beta. Lo vamos a dividir en su lado opuesto, que ya sabemos que B es 7 centímetros, y la igualdad, que sería entonces el seno de alfa o el seno de A, que sería de 45 grados, y sobre es su lado, que sería 8 centímetros. Entonces aquí ya simplemente lo que vamos a hacer es empezar a despejar esa fórmula para que nos quede el beta solito, ¿sí? Entonces al despejar este seno de B o seno de beta, al despejarlo de la ecuación, como este 7 está dividiendo, pues lo vamos a pasar de una vez al otro lado a multiplicar, y lo mismo vamos a hacer con el 8, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Eso nos va a quedar aquí la fórmula, voy a ver si la puedo ampliar un poquito acá, mejor. Nos va a quedar de esta manera la fórmula, ¿sí? Entonces, el 8 que estaba abajo dividiendo pasa a multiplicar al seno de beta, y el 7 pasa al lado opuesto a multiplicar al seno de 45. Y pues vamos a seguir despejando ese seno de beta. Este 8 que está multiplicando al seno de beta lo vamos a pasar al lado contrario y va a pasar a dividir, ¿sí? Entonces la fórmula, digamos, o la expresión nos va a quedar de la siguiente manera. Seno de beta igual a 7 por seno de 45 sobre 8. Digamos que estas partes ya de la operación matemática en sí. Y ahora, como necesitamos despejar el seno de beta precisamente, porque necesitamos solamente saber el ángulo, cuántos grados nos mide ese ángulo, vamos a hacer lo que hicimos en uno de los primeros ejercicios con los que iniciamos este B-Learning. ¿Que se acuerdan? Que planteamos la operación inversa al seno para poderla cancelar. Entonces, al plantear la operación inversa, se pone al lado y lado de la ecuación, como lo pueden ver en esta parte, y ya simplemente cancelamos de este lado el seno a la menos 1 o el arcoseno con el seno de aquí. Entonces ahí ya nos queda despejado el beta o el ángulo solito, y aquí pues simplemente ya tenemos la operación. Entonces recuerden que en la calculadora lo que van a hacer es simplemente utilizar la tecla Shift y seno, ahí ya en la pantalla les va a salir seno a la menos 1, y agregan los datos restantes, es decir, el 7 por el seno de 45, y lo van a dividir en 8, que es el valor correspondiente. Y eso nos va a dar un aproximado de 38,2 grados o 38,3, dependiendo de la cantidad de decimales que tomen. Vuelvo y digo, digamos, esta manera en la que se plantea aquí es muy resumida. Si ustedes quieren, por ejemplo, sacar primero el seno de 45, entonces aquí podrían hacer 7 por 0,70 dividido 8, y así van desglosando la operación paso a paso, como quieran. Aquí simplemente, como les digo, están mucho más resumidos los pasos para que sea como de mayor o de más fácil de manejo, ¿sí? Y pues ya por último, entonces, para dar respuesta a la pregunta o a la incógnita que nos pide el ejercicio de calcular el ángulo beta, pues sabemos ya que el ángulo beta mide 38,2 grados aproximadamente.
¿Todo claro hasta allí? Sí, señora. Listo, ¿o alguna pregunta que haya en el chat? Me voy a pasar un momentico aquí. Bueno, alguien comenta que hay calculadoras en línea. En efecto, también hay aplicaciones que se pueden descargar en el celular para realizar las operaciones sin la necesidad, como dicen allí, de salir a comprar una. También tengo una calculadora científica en el celular en el caso extremo de que no ande cargando con la mía, porque claramente no ando cargando la mía para todos lados. Señor, Pero sí, hay calculadoras. señor, Señor, ¿me puede hacer el favor de enviar el link de asistencia? Es porque acá está tronando y tiene ganas de llover, entonces, por si de pronto se va la luz para no quedar así. dame un segundo que yo... ¿Tú lo tienes a la mano de pronto, David? Un momento. Deme un segundo si me sale por aquí a la mano. No sé si de pronto, David, lo tienes por ahí a la mano el link de asistencia al B-Learning. Es que no lo encuentro. Estoy tratando de buscar aquí por el celu. Hablo por si acaso de David Méndez, que si está por ahí que me colabore con eso. Pues mientras tanto, vamos a continuar. Ok. Vamos a continuar. Me voy a volver entonces al concepto de la ley del coseno, ¿sí? Ya vimos dos ejercicios de la ley del seno, ya saben en qué momento se pueden aplicar. Y vamos a devolvernos un instante a la ley del coseno, al ejemplo como tal. La ley del coseno, pues básicamente dice que, bueno, aquí digamos que también es importante como hacer la lectura tal cual como la plantea este OVA, pero entonces dice que la longitud de uno de los lados va a ser igual a la suma de los cuadrados de los dos lados, menos el doble del producto de las longitudes por el ángulo formado entre ellos, que básicamente está explicado en esta fórmula más fácilmente. Es decir, se va a tener en cuenta que la longitud sea la longitud que sea que estemos utilizando, perdón, sea el lado que estemos utilizando, digamos que la operación va a ser exactamente igual. Esa va a ser igual a la suma de los dos lados restantes, entonces en este caso digamos que queremos averiguar el lado de A, entonces va a ser igual a la suma de B y C al cuadrado menos el producto, es decir, la multiplicación de 2 veces de A por B y buscando el coseno del ángulo, que en este caso sería el ángulo alfa. Esta ley del coseno se va a aplicar única y exclusivamente, bueno, única y exclusivamente no se va a aplicar o se puede aplicar en dos casos. El caso número uno en el que se puede aplicar es que nos den el valor de cada uno de los lados del triángulo, ¿sí? Si tenemos el valor de A, B y C, podemos calcular fácilmente, pues podemos dar solución a este tipo de triángulos a través de la ley del coseno. Y también se puede aplicar si nos dan dos lados, digamos, nos dan el valor de A y el valor de B, y nos dan el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, si nos dieran el valor de A y B, nos tendrían que dar el ángulo del C. Si hablamos, por ejemplo, del lado B y C, pues nos tendrían que dar el A o el alfa como está representado aquí. Pero entonces, para entenderlo mejor, nos vamos a el ejercicio directamente. Permítanme un segundo, avanzo un poquito. Ah, no, este tampoco es. Listo, es este. Entonces el ejemplo 3 lo vamos a adelantar de una vez. Nos dice que un estudiante eleva 2 cometas simultáneamente. Entonces la cometa A, que está a 400 metros, y la cometa B está a 500 metros del estudiante respectivamente. Entonces una a 400 y otra a 500. Si el ángulo de separación entre la cuerda de cada una de las cometas es de 30 grados,
calcule la distancia que separa las dos cometas. Entonces voy a ampliar aquí un poquito. Acá. Entonces, ya saben, tenemos una cometa que vamos a denominarla A, que está a 400 metros de distancia del niño, de la persona que tiene dicha cometa, y una segunda cometa a 500 metros. Las cuerdas están separadas por un ángulo de 30 grados. Entonces, como ya lo vimos en la anterior diapositiva, se puede utilizar esta ley cuando nos dan dos lados del triángulo. Si ven, acá se forma un triángulo, nos dan dos lados del triángulo y nos dan un ángulo. Entonces, simplemente vamos a hacer como el mismo procedimiento, vamos como a organizar la información, pero aquí digamos que es un poco más sencillo porque solamente reemplazar los datos en la ecuación inicial que nos dio, pues que vimos ahorita en la anterior diapositiva. Entonces, la anterior diapositiva, como yo les decía, puede aplicar para cualquiera de los lados que se quieran analizar. La fórmula decía, era a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, ¿sí? Entonces, como en este caso, pues no vamos a hallar a sino c, ¿sí? Que es según el triángulo, ese es el valor o la incógnita que está como faltando. Entonces, la operación es muy sencilla. Entonces, c al cuadrado, ¿sí? Es igual a b al cuadrado, que sería el valor de 500 metros, más 400 al cuadrado, que sería el lado A, menos el producto de dos veces, por eso está el 2 aquí inicial, el producto de esos dos lados, es decir, vamos a multiplicar 500 por 400, y por último lo multiplicamos por el coseno del ángulo que nos da el ejercicio, que es de 30. Digamos que, claro, explicarlo y hablarlo aquí puede sonar un poco complejo, pero pues si lo analizan bien es simplemente reemplazar valores en la fórmula. Entonces aquí sabemos que es b al cuadrado más a al cuadrado, aquí sabemos que es 2, aquí sabemos que es un a por b, y por el coseno del ángulo. Sí, es simplemente reemplazar los valores, que claro, al momento de explicarlos, yo soy consciente de que puede tornarse o entenderse de una manera un poco más compleja. Entonces, simplemente ya es hacer las operaciones debidas. Entonces, vuelvo y digo, si ustedes lo quieren hacer toda la operación de una vez en la calculadora, la pueden hacer. Si no, pues pueden hacer parte por parte, sabiendo pues que 500 al cuadrado nos da 250.000 y que sabiendo que 400 al cuadrado nos da 160.000. Y bueno, así haciendo cada una de las operaciones. Aquí la planteamos directamente, ¿sí? Digamos que es de manera más resumida. Y la primera parte de esa operación, es decir, el 500 al cuadrado más los 400 al cuadrado, pues nos da 410.000 metros cuadrados. Y la otra parte de la operación, y vuelvo y digo, pueden hacerlo de manera separada, multiplicando, primero calculando el coseno de 30, que da 0,86, multiplican el 500 por 400 y luego por 2, bueno, como ustedes lo vean más sencillo. Y pues eso nos da, bueno, ya al final, mejor dicho, ya al tener los valores de cada una de las dos operaciones más grandes, por decirlo de alguna manera, tenemos que el resultado es de 63.589,8384 metros al cuadrado. Ese valor sí hay que ponerlo completo porque pues fue el que nos dio el ejercicio. Y ahora, simplemente lo que falta hacer, como esta C o la incógnita que estamos buscando solucionar, está al cuadrado, lo que necesitamos hacer en este caso es, al estar al cuadrado, pues ¿qué hacemos? Ese exponencial pasa al lado contrario a como raíz cuadrada. Entonces, a todo este numerito le sacamos la raíz cuadrada, y al sacarle la raíz cuadrada al 63.589.8384, nos da un valor final de 252,2 o 252, dependiendo del número de decimales, vuelvo y digo, metros, que serían los que separan a la cometa A de la cometa B. Es decir, esta separación tiene un valor de 252,2 metros. ¿Sí? No sé si ahí hay alguna duda respecto a este ejercicio. Profe, quiso decir que
para eliminar el exponente, en ambos lados se le debe colocar raíz cuadrada a la incógnita y a el que está después de, o sea, a ambos lados, para eliminar Sí, el claro. 2. Sí, en ambos lados para poder cancelar el cuadrado que tiene aquí porque es de la misma manera como nos pasaba con el seno. Necesitamos poner la operación inversa para poder cancelarla. Entonces, la operación inversa a una exponencial es la raíz. Entonces, se pone raíz al lado y lado y ya se hace la operación matemática correspondiente. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna otra duda? Perdón. Vamos a pasar un momento al chat. Todo claro. Ok, listo. Muy bien, ya estamos terminando. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, les voy a presentar aquí otro ejercicio de aplicación de esta ley de coseno también. Entonces leo el ejercicio. Desde la puerta de la UNAD, un estudiante observa que sus compañeros Erika y José están a una distancia de 400, bueno, pasemos de una vez acá, 400 y 600 metros entre ellos. Si la distancia desde la puerta hasta Erika y José es de 380 y de 500 respectivamente, calcule el ángulo que se forma en el punto donde está la puerta con las visuales que salen desde ahí hacia sus compañeros. Entonces, básicamente vamos a explicar un poco mejor ese enunciado que está un poco complejo. Profe, Tenemos a un estudiante, señor. Retroceda un momentico al ejercicio anterior a la vista general, que se haga completo el anterior. ¿El anterior? Sí, que acabamos de resolver. O sea, este. Este sí, ya va. Listo. Listo, profe, gracias, disculpe. Vale, con gusto. Entonces, el ejercicio nos dice que hay una estudiante que observa a sus compañeros Erika y José. Sí, bueno, este estudiante la plantean con la letra M, vamos a suponer que se llama María. Está viendo a sus compañeros Erika y José y dice que la distancia que hay entre Erika y José es de 460 metros. Y dice además que la distancia desde donde se encuentran ellos hasta ella o hasta la puerta es de Erika, está separada de 380 metros, y José de 500 metros de ella. Entonces, lo que nos dice esto es que tenemos que calcular el ángulo que se forma donde se encuentra, o sea, el ángulo, vamos a hacer como la semejanza con el ejercicio anterior, el ángulo en el que estaba la separación de las cometas, era en el caso anterior. Aquí vamos a calcular el ángulo precisamente desde donde se encuentra el observador inicial o el estudiante inicial respecto a sus dos compañeros. Entonces, aquí también simplemente es aplicar la ley del coseno, que ya sabemos pues toda la retahíla grandota que tiene esa fórmula, y lo único que vamos a hacer en este caso es que ya, como sabemos, la fórmula decía a al cuadrado igual a b al cuadrado, entonces aquí ya no vamos a calcular ni a ni b ni c, porque pues cada uno de los lados ya tienen un valor. Lo que vamos a calcular es la parte final de esa operación, que es el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces simplemente empezamos a reemplazar cada uno de los valores que nos dan en la fórmula. Entonces es así de sencillo. Vamos a plantear como a la distancia que hay entre Erika y José, ¿sí? Perdón, la distancia de separación entre ellos dos, que sería 460 metros. Como B, vamos a plantear la distancia entre Erika y la puerta o la estudiante inicial. Como C, la distancia entre José y la puerta. Y pues ya ahí simplemente es reemplazar el resto de valores en la fórmula. Entonces, es simplemente ya aquí hacer la operación matemática respectiva y empezar a calcular. Entonces, lo mismo, si quieren hacerlo todo en la calculadora, pues no hay ningún problema. Aquí ustedes, digamos, hacen la operación de 380
al cuadrado, pues saben que dan 144.400, y otra vez el 500, que pues saben que da 250.000, eso lo suman, hacen también la operación de la multiplicación entre 380 y 500, y luego lo multiplican por 2, entonces eso da 380.000, sí, que, bueno, precisamente los valores que están a este lado. Entonces, al tener, digamos, tenemos entonces la operación de esta manera. Obviamente, como tenemos un lado, digamos, el a al cuadrado, sabemos que está también al cuadrado, esa operación también se debe hacer, el 460 al cuadrado también se realiza, y eso nos da 211.600. Digamos, ya tenemos los valores generales de cada una de las operaciones. Entonces, ya aquí lo que necesitamos o lo que tenemos que empezar a realizar es a despejar ese coseno y, bueno, ya finalmente al ángulo para calcular precisamente lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, vamos a empezar despejando. Como este coseno está multiplicando al ¿qué? Bueno, vamos a empezar antes del de la multiplicación, empecemos por el del lado de acá. Este del lado de acá, el 394.400, está sumando, ¿sí? Este es positivo, está este lado de la igualdad sumando, pasa al lado contrario a restar, ¿sí? Entonces nos quedaría 211.600 menos el 394.400 que acabamos de pasar. Y ahora, como tenemos a este 380.000 que está, bueno, no está restando, es un valor negativo, estás multiplicando al coseno, entonces pasa al lado contrario a dividir. Entonces acá lo que hacemos directamente es, se hace se me olvidó esta resta, sí, se hace esta resta, eso nos da un valor de 182.800, y como este valor negativo, como está este valor, lo vamos a pasar completamente, o sea, ese sí lo pasamos todo al lado contrario y nos queda exactamente igual, ¿sí? Nos va a quedar con negativo de 380.000 metros cuadrados, para que nos quede simplemente el coseno del ángulo. Y aquí, bueno, aquí ya el resultado final final todavía no, va a ser 0,48. Y vamos a hacer el mismo procedimiento anterior. Como tenemos este coseno aquí a este lado, lo que tenemos que hacer es aplicar esa relación inversa, es decir, el coseno a la menos 1 o el arcoseno, para que podamos cancelar esas dos operaciones. Entonces, al aplicar el coseno a la menos 1 al lado y lado, pues ya podemos cancelar las dos funciones, es decir, la del coseno a la menos 1 y la del coseno, para que nos quede despejado el ángulo solito, y ya simplemente es hacer la operación. Entonces, cuando la ponen en la calculadora de Shift coseno, nos sale coseno a la menos 1 de 0.48, o si quieren escribir todos los decimales, pues también eso va a variar. Pero si ponen, digamos, solo 0,48, es decir, solamente dos decimales, va a dar un valor de 61,31. Va a variar en la medida en la que agreguemos decimales. Y pues de esa forma ya podemos dar respuesta, podemos decir que el ángulo que se forma desde del primer observador respecto a los dos compañeros, pues es de 61,2 grados, ¿sí? Esa es como la forma de aplicar y de llevar a cabo de resolver este ejercicio del triángulo oblicuángulo. No sé si hay alguna duda que podamos seguir abordando. Esto no era. ¿Tienen alguna duda de esta parte, chicos? Todo claro, maestra. Gracias. Entonces ya saben, para triángulos rectángulos, que fueron los primeros que trabajamos, pues están las relaciones trigonométricas, ahí está la sigla del SOHCAHTOA. Bueno, digamos que esa es la forma en como yo la aprendí en algún momento, creo que en el colegio incluso, yo la aprendí de esa manera. Hay muchísimas otras formas de trabajarla, pero a mí esa en particular
me parece como la más sencilla de llevar a cabo. Y pues ya para el caso de los triángulos oblicuángulos, es decir, que ya tienen ángulos o menores o mayores a 90 grados, pues ya tenemos estas dos leyes, la ley del seno y la ley del coseno, que pues se aplicarán de acuerdo a los dos casos específicos que pues ya se han nombrado y que hay que tener, eso sí hay que tenerlos en cuenta, que ya saben que si digamos en el coseno, pues que nos den los valores como aquí, que nos den los valores de los tres lados, perdón, o si nos dan dos lados y un ángulo, también se puede aplicar, y pues que en el caso de la ley del seno, es si nos dan un lado con dos ángulos, o si nos dan dos lados y uno de los ángulos opuestos, ¿sí? Ya eso es como cuestión ya más teórica, pero que es importante recordarla para que ustedes sepan analizarla y poder identificar los triángulos que estén trabajando en el desarrollo de sus ejercicios. No sé si tienen alguna duda al respecto. Voy a pasar un momentico aquí al chat. Profe, qué pena. Sí. Es que estaba anotando los nombres de... ¿Cómo es que dice? El nombre qué? de los... Se me olvidaron ¿Triángulos? anotar. Sí, profe, se me olvidaron anotar esos nombres. ¿Me los puedes decir, por favor? Bueno, los dos tipos de triángulos, pero digamos, la clasificación respecto a los ángulos son de tipo rectángulo y de tipo oblicuángulo, ¿sí? Esos son los dos oblicuángulos. Si quieres, dame un segundo. Yo la pongo aquí la diapositiva que se me hizo. Aquí. Entonces, digamos que aquí nos enfocamos simplemente en la clasificación de acuerdo a los ángulos. Entonces, está el de triángulo rectángulo, que es el que mide 90 grados, uno de sus ángulos, por supuesto, 90 grados, y está el otro que es el oblicuángulo, que está aquí también planteado, que pueden ser de dos tipos, perdón. El acutángulo, que tiene tres ángulos agudos, es decir, menores a 90 grados, y el obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso o mayor a 90 grados. Esos son como los dos tipos generales de ángulos, de tipos de triángulos respecto a sus ángulos. Se repite mucho la palabra ángulo. Ah, ok, profe, vale, muchas gracias. Con gusto. Entonces vuelvo por acá. Profe, buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Esas operaciones se pueden como ver en GeoGebra de alguna manera, como comprobar en GeoGebra. Generalmente lo que se utiliza con GeoGebra es la parte de la graficación de los triángulos. Teniendo las medidas, pues simplemente se grafican los triángulos. Es para lo que generalmente se usa la aplicación, o pues la plataforma de GeoGebra. Vale, muchas gracias. Sí, eso tengo entendido que lo van a explicar en la webconferencia o sí para allá tu tutor, lo de cómo graficar esto en GeoGebra. Y eso también se trabaja directamente en los CIPA, sí señor. Aquí respondiendo a la pregunta de las leyes del seno y coseno, ¿podrían aplicarse a triángulos rectángulos? En este caso no, porque es que los triángulos rectángulos ya tenemos un ángulo definido de 90 grados. Entonces, ya sabiendo el valor de ese ángulo, entonces simplemente lo que utilizamos son las razones trigonométricas, que eran las que estábamos viendo inicialmente por aquí, las razones trigonométricas, o el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, ya la ley de seno y coseno ya es para ángulos, para triángulos cuyos ángulos no están determinados, no son claros desde el inicio de los enunciados de los ejercicios. No hemos enviado el link de asistencia porque yo no lo he encontrado ahorita. Permítanme, ya lo busco en un instante. Pero bueno, digamos, esos son los ejercicios ya como actividad final. Les voy a enviar a compartir este link, que es, para que ustedes, por favor, es una actividad de tipo como interactiva. Ya les comparto, para que por favor la realicen. Y pues allí vamos a analizar precisamente el grado de comprensión de las temáticas que estudiamos en este B-Learning. Obviamente recuerden que estuvimos trabajando solución
de triángulos rectángulos y de triángulos oblicuángulos. Y me devuelvo acá un poquito a esta diapositiva, que es como la forma de resolver cada uno de ellos, mediante teorema de Pitágoras o relaciones trigonométricas para los rectángulos, y para el caso de los oblicuángulos, la ley del seno y del coseno, ¿sí? Entonces, por favor, diríjanse a ese link. Yo, mientras tanto, voy a buscar aquí un momentico, dejar de compartir, para buscarles el link de asistencia al B-Learning. Denme un segundo, que no lo tengo acá a la mano. Un segundo. Si tienen alguna duda sobre el link que les acabo de enviar, por favor, me preguntan. El link está relacionado con una especie de autoevaluación, por decirlo de alguna manera, que va a tener en cuenta las temáticas que vimos aquí en el B-Learning. Entonces, simplemente hagan de cuenta eso, es como una evaluación chiquitica, un quiz que va a medir el grado de apropiación de las temáticas que trabajamos en este B-Learning. Entonces, los envío para que por favor lo llenen. Y ya le envió las asistencias, que no lo encuentro por aquí a la mano. No sé si de pronto... Profe, ¿y ese se tendría que realizar hoy mismo o cuando tengamos pues más tiempito? Pues el objetivo es desarrollarlo de una vez, pues también lo sugiero yo porque pues están las temáticas como más frescas en la cabeza, entonces como para hacerlo de una vez, creo que es como más fácil de resolverlo de una vez. Gracias, profe. Vale, o sea, es mi sugerencia, resolverlo de una vez, por supuesto. Ya voy, ¿dónde estarán aquí? No sé si tengan alguna duda adicional sobre las temáticas que pueda resolverles, que pueda ayudarles. Bien, bien. Profe, una pregunta fuera de los temas tratados. ¿Tú sabes qué pasó con el B-Learning de la primera sección? Es que no hubo B-Learning. Sí, hubo un problema ahí en la comunicación con respecto a esa sesión. No me pude conectar porque pues no tenía conocimiento de la sesión y pues yo salía para una clase con mi asesor de tesis, entonces pues no la pude, me enteré muy tarde, entonces no se pudo realizar en esa ocasión. Profe, disculpe, ¿hasta qué hora teníamos plazo de diligenciar la información que usted acabó de enviar? El de la autoevaluación, pues Sí, señor. yo sugeriría el día de hoy, pero pues en caso tal serían por tarde hasta mañana a mediodía, para que los que de pronto estén, como decían por allí en un chat, manejando o algo, pues lo puedan resolver. Pero sí, por favor, llenarlo de aquí a mañana, que es importante tener como los resultados de ustedes en esta autoevaluación. Dios. A ver. ¿Tienen alguna otra duda de pronto en lo que les podamos colaborar? Bueno, que les pueda colaborar realmente. Profe, buenas noches. Una pregunta. Hola, buenas noches, cuéntame. Profe, cuando envían la grabación es que la verdad estaba mala la señal y se me iba por ratos el video.
Tan pronto la descargue, pues haremos el deber de subirla a la nube, la grabación. Entonces, tan pronto quede guardada. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Vale, sí, señora. Profesor, pueden cuando la subo, es que también donde yo vivo siempre es lejos y digamos que por el la señal está bastante mal. No te entendí, ¿me repites, por favor? Que, profe, que de pronto existe la posibilidad de que usted nos avise mediante el correo cuando sea subida esta grabación. Es que donde vivo Ah, ok, ok. por más. Vale, sí, señora. Sí, qué pena, es que se escucha entrecortado, entonces no había entendido. Es por la señal, profe. Sí, tranquila. Ok, denme un segundo. Estoy buscando el link de asistencia. Denme un momentico, ya estoy solicitando el link de asistencia y ya se los envío en un instante. Vale, sí, señora, muchas gracias. Profe, otra pregunta. Es que en la guía dice que uno debe de comprobar el resultado en GeoGebra. Entonces, ¿debemos de copiar el pantallazo así como en la actividad anterior o también toca cómo le dijera? Así o como con la gráfica o solo el resultado. En GeoGebra, sí, también se pone el pantallazo. Pueden poner tanto el de digamos, cuando uno grafica en GeoGebra este tipo de triángulos, este tipo de ejercicios, es más fácil, pues mejor dicho, vas anexando datos, entonces digamos que esa es como la forma más fácil de ir comprobando el procedimiento que estás realizando. Entonces sí, simplemente es poner el pantallazo yo pongo general, bueno, yo sugiero siempre es poner el pantallazo general, tanto de la gráfica como de las ecuaciones que se van escribiendo pues, para comprobar que realmente se hizo todo el procedimiento. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale, sí, señora.
Listo, ya les estoy abriendo desde mi celular, que me queda más rápido para enviarles el link de asistencia. Aquí. Calendario. Ujú. Profe, Sí, sí, cuéntame, es que estoy acá copiando el link de un lado a otro para traérselos el link de asistencia. Cuéntame. profe, una ayudita aquí con el ejercicio 3. Sí, señor, cuéntame. Bueno, ahí tenemos 2 lados y 1 grado. O sea, ya Ajá. la ley del seno, la que aplica y la que tiene el segundo punto, el caso 2. Pero o sea, Sí. como el que desarrollamos, pero la diferencia es que aquí no están pidiendo otro grado, sino la distancia de uno de los lados, o sea, del lado faltante. Ahí nos tocaría aplicar, o sea, ahí no quedaría igual a como lo hicimos, ¿no? Igual hay que desarrollar, pero, o sea, ahí sí tocaría colocar las 3 ¿Qué igualdades. qué datos da el ejercicio? Perdón. 2 lados y un ángulo, pero están pidiendo es el otro lado, no el otro ángulo. O sea, que ahorita con el otro ángulo fue fácil porque, digamos, la incógnita se despejó, ¿no? Del ángulo faltante. Se cogieron 2 igualdades y con eso se despejó el ángulo faltante, pero como ahora nos están pidiendo es un lado. Ok, pero entonces en ese caso también aplicaría la ley del seno, porque hacen exactamente lo mismo que hacíamos en el primer ejercicio, en el ejercicio donde está. Sí, yo lo quiero hacer con la ley del seno en el caso 2, que tengo 2 lados y un ángulo. Sí, señor. Exacto, tengo el ángulo opuesto. Bueno, yo voy a intentar desarrollarlo acá. Vale, un segundo. Entonces acá pongo el link, acabo de compartirles a través del chat el link de asistencia, disculpen la demora, pero es que no lo encontraba por allí, para que por favor, por supuesto, diligencien su participación y asistencia en este B-Learning segunda sesión sobre la trigonometría. Entonces, chicos, no siendo más, no sé si tienen alguna duda adicional en la que les pueda colaborar, si no, pues ahí ya les envié el link de asistencia, por favor, llénenlo. Por supuesto, también envíen y realicen la actividad de autoevaluación. Y si no hay más dudas adicionales, pues les agradezco su asistencia, su participación en esta sesión del día de hoy. Disculpe, Y profesora. nos vemos Gracias. ya en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos. Sí, me puede por favor ayudar aclarándome la sesión tiene un nombre hoy, un curso. La sesión del día de hoy, sesión 2, trigonometría. Profe, su nombre, disculpe. Gracias. Mi nombre es Luz Edith Narváez Chamorro. Bueno, gracias. O Luz, no es más rápido. Bueno, gracias a ustedes. Descanse. Gracias, buena noche para todos. Tener grabación.